Esta parte del programa será interesante escuchar la investigación que ha desarrollado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con respecto a los efectos psicológicos, emocionales de la pandemia del COVID-19 entre los dominicanos. Con nosotros está el doctor Zoilo Emilio García Batista. Gracias por estar acá. Buenos días. Muy buenos días. Un gran placer acompañarlos en su programa el día de hoy. ¿Qué ha arrojado en principio este estudio? Yo sé que tienen varias conclusiones importantes, números que nada más de leerlos uno empieza a pensar, incluso a pensarse a sí mismo y saber si uno está reflejado entre esos números. Adelante, doctor. Totalmente. Bueno, este es un estudio que ha desarrollado la Pocamaima, específicamente en el laboratorio que lidero, que se llama Emociones, Salud y Ciberpsicología. Y bueno, fue un estudio que lo realizamos con más de 1.600 dominicanos entre 18 y 72 años. Este estudio tiene un 0.03% de error, lo cual nos permite generalizar en la población dominicana. Y lo que medimos en él fue diferente sintomatología de trastornos emocionales. Es bueno destacar que los trastornos emocionales son las enfermedades más comunes y prevalentes. O sea, no son trastornos considerados severos, sino que son leves o moderados, pero son los más comunes que existen. Lo que medimos aquí fue la sintomatología de trastornos de ansiedad, sintomatología depresiva y referente a ataques de pánico. Lo que hemos encontrado, por ejemplo, en lo que se refiere a la sintomatología de ansiedad, es que un 31% de la población dominicana ha experimentado esta preocupación excesiva la mayor parte de los días. Y esto no viene desde antes de la pandemia, no, conectado directamente con lo que es el efecto de la pandemia. Cuando hablamos, por ejemplo, también de sintomatología depresiva, encontramos que aquí un 20% de la población dominicana experimentó esta sintomatología depresiva. Aquí se destaca lo que son los problemas de alimentación, que es un síntoma frecuente en lo que es la depresión, cuando la persona come en exceso o deja de comer. También problemas de sueño. Yo creo que ahí ninguno estamos exentos de en este último año haber pasado como por alguna de estas problemáticas. En cuanto a lo que se refiere también a ataques de pánico o ataques de ansiedad, encontramos que casi un 49% de la población experimentó estos ataques de ansiedad relacionados directamente con la pandemia y que la sintomatología más frecuente en estos ataques de ansiedad eran la opresión torácica, sentir como esa presión en el pecho, lo que son las palpitaciones, dolores musculares, que a veces otros. Hasta se confunde con problemas cardíacos. Totalmente. Y bueno, muchos de estos sintomatología de los ataques de pánico pareciera un poquito al COVID, porque cuando una persona tiene un ataque de pánico, tiene esa respiración superficial y dice, mira, como que no me falta bien, el aire. Me falta el aire. Muchas personas muchas veces fueron a emergencia pensando que tenían alguna, ¿verdad? Sintomatología de COVID cuando era ansiedad. Era ansiedad. Exacto. Sí. Doctor García, de los resultados del estudio, hay uno que me llama la atención. Bueno, sí. Me llama la atención dos, que las mujeres presentan más síntomas de ansiedad, depresión y pánico que los hombres. Bueno, se dice que las mujeres son el sexo débil, pero ¿a dónde voy yo? Dice uno de los resultados. Los jóvenes menores de 23 años son quienes mostraron de forma sistemática mayores niveles de ansiedad, depresión y ataques de pánico. Entonces yo digo, bueno, pero se supone que los jóvenes son los más desenfadados y los que acusan de que se le importa todo. ¿Cómo es el asunto? Sí, bueno, aquí, tal cual como dice, las personas menores de 23 años y las mujeres presentaron una mayor sintomatología. Y bueno, con nuestro grupo de investigación hablamos un poquito de eso y lo analizamos estos datos, y esto está muy conectado con lo que es el estrés laboral y académico. Los jóvenes, bueno, fueron especialmente afectados ya que tuvieron que pasar a las clases online. También jóvenes en este rango de edad, hay que tener en cuenta que muchas veces están en sus primeros trabajos, están dando como, ¿verdad?, los primeros pasos en el área laboral. Y cuando se habla a veces de desvincular, de parar, ¿verdad?, a las personas en sus trabajos, lamentablemente, los jóvenes son los primeros en esta línea. Sí. ¿Y lo de las mujeres? Sí, bueno, la mujer normalmente, tanto en la parte genética como en la parte más del contexto,
tiende a ser más emocional, ¿verdad? Pero lo que pudimos observar aquí es que específicamente los resultados de este estudio sufrieron más que los hombres, experimentaron más ansiedad, más tristeza, más ira, etcétera, de forma general. ¿Por qué, Sí. doctor? ¿Por qué la mujer es más susceptible a Sí. los temas emocionales? Sí, bueno, en esta parte, tanto el ambiente, normalmente, vamos a decir, desarrolla lo que es esa parte más emocional en las mujeres. O sea, una niña de pequeña, a veces, bueno, está llorando, ay, ¿qué te pasa? Pero a veces a los hombres se les limita un poco esa parte, por las mismas condiciones a veces del machismo. Dicen, mira, un hombrecito no llora, no expresa sus emociones. Pero esto fue lo que encontramos, sí. Doctor, en este estudio ustedes hacen el señalamiento siguiente y cito: si la experiencia de la cuarentena es negativa, los resultados del estudio sugieren que puede haber consecuencias a largo plazo si no se efectúan acciones necesarias. Representa un reto para los centros y servicios de salud mental en nuestro país. ¿Cuáles son las acciones necesarias que ustedes están sugiriendo se tomen? Sí, bueno, hemos estado en diferentes reuniones, nuestro laboratorio, bueno, y desde la universidad, con el Ministerio de Salud Pública, específicamente la parte de salud mental, porque necesitamos llevar a lo que es atención primaria y la psicología basada en evidencia. ¿Para qué? Tanto la psicología preventiva, para que no se desarrollen más casos de trastornos emocionales, como tanto para hacer frente a esa gran cantidad de casos que existen actualmente. Entonces hemos tenido algunas reuniones y bueno, dicho sea de paso, tenemos algunos proyectos que buscan llevar la psicología basada en evidencia a la atención primaria, ¿verdad? Eso, básicamente. Hay un aspecto que no forma parte del estudio propiamente, pero con un televidente se interesa por el impacto de un familiar fallecido que no pudo despedirlo. Él habla de la impotencia, o sea, con el protocolo COVID. Claro. Si ustedes tuvieron algún hallazgo en ese sentido, porque me imagino que es terrible ese impacto. Totalmente. Bueno, muchas personas lamentablemente perdieron la vida y no se pudo hacer ese ritual, ¿verdad? Que normalmente se hace, que es el velorio, tanto por la parte del confinamiento, en lo que era la pandemia. En este estudio no tenemos datos sobre esto, pero sí, nuestro laboratorio, estamos trabajando ya en la etapa final en una app que les permite a las personas llevar lo que es un duelo funcional, hacer el duelo con algunas estrategias para uno despedir, ¿verdad?, a ese ser que falleció. Porque tal cual como decía su compañera, no se pudo hacer ese ritual de duelo en el último año, porque no se podían aglomerar muchas personas en este caso. Sí. Doctor, si usted tuviera que resumir los hallazgos más importantes de este estudio que usted lideró en este laboratorio de la Pucamaima, ¿cuáles serían esos hallazgos? Bueno, hay unos datos que estamos ya procesando, la parte final, y lo que encontramos fueron cómo el nivel de escolaridad, la cantidad de ingresos y el tener un trabajo son factores de protección de la salud mental de los individuos. ¿Por qué? Bueno, encontramos que las personas con menos años de escolaridad presentaron mayor sintomatología ansiosa, depresiva y referente a ataques de pánico. Al igual que aquellas personas que devengaban un menor salario. O sea, es un hallazgo interesante porque, bueno, somos un país, ¿verdad? ¿Eran de las condiciones que más influían, esas dos? Sí, o sea, esa parte del el nivel de ingreso económico por año. Y la baja escolaridad. La escolaridad y tener un empleo también. Doctor, estamos en momentos en que las autoridades han reiniciado de manera muy escasa, incipiente, la presencialidad escolar. Con relación a este tema, ¿qué aportes pueden dar ustedes desde el punto de vista científico de cómo la salud mental, emocional de los niños, niñas y adolescentes se ve afectada por la ausencia precisamente de esa socialización necesaria para el correcto desarrollo y crecimiento de los niños? Bueno, totalmente. Tanto los niños como los adolescentes, bueno, son grandes héroes. Se habla que son muy asertivos, que se adaptan fácilmente, pero bueno, han sufrido mucho, porque en esta etapa, tal cual comentas, es donde tienden a desarrollar esas habilidades sociales.
y se han visto súper afectados por lo que es la no presencialidad. Si se mantiene esto, ¿qué podría pasar en el futuro, doctor? Sí, bueno, es simplemente una hipótesis, Sí, ¿verdad? sí. Pero según su experiencia. podemos ver personas, ¿verdad? Podemos ver más casos tal vez de fobia social, problemas también como de desarrollar esas habilidades básicamente en los jóvenes, más que todo. Tengo entendido que en el estudio participaron investigadores también de otros países. Sí. ¿Podría hablarnos de eso? Sí, bueno. Este estudio se desarrolló de forma conjunta en España con Antonio Cano Vindel en la Universidad Complutense de Madrid, que fue mi profesor y ahora somos coinvestigadores, y también por colegas de la Universidad Siglo XXI en Argentina, en este caso Leonardo Medrano y Luciana Moretti. Es bueno destacar que trabajaron con poblaciones similares y los resultados que ellos obtuvieron no presentan diferencias significativas con lo de nosotros. Es decir, encontraron patrones similares en la población argentina y en la población española, básicamente. Doctor, usted habla de patrones. El informe arroja que 4% de la población dominicana tiene ideaciones suicidas. ¿Cómo llegan ustedes a esa conclusión? Sí, bueno, eso con una de las pruebas utilizadas pudimos observar, esto es una parte de lo que es la sintomatología depresiva. Y muchas personas decían, bueno, 4%, pero hay que tomar en cuenta que no es que vienen de atrás con esa ideación suicida, sino que está relacionada directamente con la pandemia. Actualmente todavía vemos muchas personas que dicen, mira, no se me quita una preocupación, como una desesperanza, y por eso es que es bueno socializar estos resultados para que las personas vean que no es algo, bueno, que va a estar aquí por siempre, sino que tenemos que dar lo mejor de sí día a día para hacer frente, ¿verdad?, a esta sintomatología que estamos experimentando. Doctor, ¿hay alguna segregación entre las personas estudiadas frente a las que ya tuvieron COVID y las que no tuvieron? Sí, bueno, en esta parte no fue algo, todavía no tenemos resultados en esta parte, pero lo que hemos encontrado en la literatura es que aquellas personas que sufrieron COVID han presentado mucha angustia, mucha ansiedad, incluso sentimientos de tristeza luego de padecer la enfermedad, porque fue demasiado miedo. Y al inicio de la pandemia también había una fuerte estigmatización con la enfermedad. La persona, bueno, se sentía mal y un poco culpable o con vergüenza de experimentarla. Y de decir que tuvo COVID. Claro. Era como que tenía SIDA. Bueno, algo así. La gente era estigmatizada. Bueno, nosotros mismos aquí lo comentamos en algún momento, que la gente tenía vergüenza de decir que le había dado el COVID. Sí, más al inicio, bueno, incluso en algunos países como México, hasta los doctores, algunas enfermeras sufrieron diferentes tipos de agresión. Sí. Doctor, los factores de riesgo. Incluso me señala un televidente aquí, tener una alta exposición a noticias sobre la pandemia. Pero yo le pregunto en ese contexto, ¿usted podría hacer algunas recomendaciones en sentido general a la población para cuidar su salud mental? Sí, bueno, tal cual como usted dice, sobre todo tener mucho cuidado con lo que son las redes sociales. Hemos estado más en casa y hay bastante información, muchas veces sin ningún aval científico. Las personas, hay que entender que las redes sociales son un estresor pasivo, entonces debemos ser cuidadosos con nuestra exposición y la de nuestros hijos. Sí. Bien, doctor, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado durante esta mañana. Han visto ustedes este interesante estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El doctor Zoilo García nos ha acompañado. Gracias, doctor. Un placer, ¿verdad?